estado de Chiapas, les da la más cordial bienvenida a la Nación, Asilo y Refugio. 10 años de la implementación de la ley en México es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, voy a ceder el uso de la voz al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez para que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Muy buenos días. Bienvenidas todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a través de esta plataforma virtual. Agradezco y saludo a un gran amigo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al doctor Omar Jiménez Ojeda, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Respetuosamente, dar nuestro saludo y agradecimiento al doctor Carlos Nazaret Andayapa, al rector de la máxima Casa de Estudios de Chiapas. Él siempre ha sido un aliado permanente y a quien siempre nos ha estado apoyando en materia de formación y capacitación aquí en la comisión. Como ustedes saben, durante los 5 lunes del mes de mayo estaremos realizando en coordinación con el Instituto de Migración en 10 años. El módulo que corresponde a este lunes, asilo, compartiendo sus conocimientos. Y estoy seguro de expertos. Presidente, disculpe que le interrumpa, pero hemos perdido su audio. No estamos escuchándole. Quizás es un tema ahí de... ¿Podemos, por favor, probar el audio para ver si le escuchamos? Ya cambié de equipo. ¿Aquí sí me escucha? Perfecto, presidente. Ahí sí le escuchamos. Algo pasa porque se corta, licenciado. No alcanzamos a escucharle correctamente. ¿Ahí sí me escucha? Ahí lo escuchamos, señor. Ah, perfecto. Bueno, nada más agradecerle a María Elisa. Doctora, muchísimas gracias. Usted sabe que
nos ha apoyado muchísimo y siempre estamos muy agradecidas. Gracias nuevamente al doctor Omar Jiménez Ojeda, como comenté al inicio, un gran amigo de la comisión, y por favor, nuestro saludo al doctor Natarén. Le dejo, doctora Elisa, para que nos haga favor. Elenita, también si nos haces favor primero de presentar a la doctora, y ya no me extiendo más porque ya, aparte de que falla esto, ya me tomé muchos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y antes de presentar a nuestra invitada, la doctora Elisa García, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Omar Jiménez Ojeda, quien es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, quien también nos dará un breve mensaje en relación a esta actividad en conjunto que estamos realizando el día de hoy. Adelante, por favor, doctor Omar, le escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas. En primer término, permítanme saludar al señor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a un muy querido amigo y jurista reconocido, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Un placer estar esta mañana también con todos los buenos amigos y amigas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy reconocido también de este espléndido trabajo que realiza el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas. Muchas gracias, maestra Elena Jiménez. Y bien, como alcanzamos a escuchar al ciudadano presidente de la comisión, durante los días lunes de este mes de mayo, pues tenemos una cita por las mañanas para reflexionar en un seminario que se titula Migración, Asilo y Refugio, 10 años de implementación de la ley en México, porque estamos conmemorando que en este mes de mayo se confirman los 10 años de su implementación. Y bueno, yo estoy muy agradecido de mis colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNACH, empezando con la doctora Elisa García, que esta mañana disertará sobre un tema de mucha trascendencia en la agenda política, en la agenda pública, no nada más de Chiapas y de México. Creo que es un tema a nivel internacional y me quiero referir a asilo, refugio y protección complementaria. Quiero felicitar también esta iniciativa porque pues este seminario se constituye como un esfuerzo de carácter nacional, porque tengo entendido que nos acompañarán personas que radican en Chihuahua, en San Luis Potosí, en la propia Ciudad de México, además de muchas personas aquí del estado de Chiapas. Así que enhorabuena, un fuerte abrazo y que este seminario dé los frutos que estamos esperando. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Omar Jiménez, por este mensaje. Y a continuación, antes de iniciar con la participación de nuestra invitada de hoy, voy a compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de la doctora Elisa García López. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, en cuya Facultad de Derecho fue profesora de Derecho Constitucional. Cuenta con una maestría en Acción Solidaria Internacional y de Europa por la Universidad Carlos III de Madrid. Es maestra en Derecho Migratorio y de Extranjería en la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeñó durante 3 años como investigadora del área de Derechos Humanos dentro de la Unidad de Apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid. Es autora de la monografía titulada Familia y Migración, la complejidad de la migración familiar en el Estado contemporáneo, de la editorial Tirant lo Blanc. Consultora del manual, un manual de Derecho Constitucional publicado por la Universidad de Salamanca. En México, ha trabajado como directora del albergue para niñas y niños y adolescentes no acompañados o separados, solicitantes de la condición de refugiado, Colibrí, dependiente del sistema DIF Tabasco. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, a donde fue incorporada tras ser beneficiaria de un proyecto de retención financiado por el CONACYT. Muchísimas gracias, doctora, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros. Les cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que me han antecedido, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al licenciado Juan José,
a mi director, el doctor Omar David Jiménez Ojeda, y por supuesto a Elena Margarita, que hemos estado colaborando juntas muchas veces y se ha podido fructificar en este seminario. También mi agradecimiento a mis compañeras, las doctoras Ivonne y Larisa, especialmente Ivonne, que ha estado ahí tirando del timón para que esto saliera todo perfectamente, y en colaboración de estas dos instituciones, de la UNACH, concretamente el Instituto de Investigación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. El día de hoy, como muy bien les comentaron mis colegas que me han precedido, iniciamos un seminario que tiene por objeto estudiar temas claves en materia de migración, asilo y refugio, teniendo como en mente que justo este año se conmemoran 10 años de las leyes más importantes en México en esta materia, porque anteriormente esta materia era objeto de la Ley General de Población. Estamos hablando ya de leyes específicas de una materia que ya ocupa el primer lugar de las preocupaciones y de los retos de este país, y no hay más que ver las noticias sobre el tema tanto en México como en el mundo. Como me toca a mí iniciar el seminario, y voy a empezar ya a compartir la presentación, un segundito, a ver si me deja. A ver, un momentito. Aunque yo voy a hablar específicamente del tema del asilo y el refugio, quiero hacer una pequeña introducción para que se puedan entender los temas claves de esta materia. Voy a intentar compartir pantalla. Un segundín, a ver si soy capaz. No me deja. A ver ahora. No me deja. La tengo por detrás. A ver. Denme un segundito porque no logro llegar a la presentación. Espérame, mira. Sí, pero no entra. Ahora, ya la vi. Ahora sí, ya estoy iniciando la... ¿Sí ven, verdad, la presentación? ¿Se alcanza a ver? Entiendo que sí. Se ve muy bien. Ah, perfecto. Como les comentaba, el tema que a mí me toca exponer hoy para abrir este seminario es un tema que tiene relación directa con lo que se llama la protección internacional de las personas extranjeras dentro de un territorio del que no son nacionales, concretamente el asilo, el refugio y la protección complementaria. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ponerles un poco la ruta que vamos a compartir juntos a lo largo de este tiempo. Voy a iniciar brevemente con algunas premisas que son básicas de aquel área del ordenamiento jurídico que estudia los derechos de las personas extranjeras en México y que recibe el nombre genérico de Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio. Aquí lo que voy a hacer brevemente es algunas puntualizaciones de conceptos que son importantes porque el concepto está unido a un régimen jurídico diverso para que podamos entender esta materia. Espero ahí no extenderme mucho, pero lo considero esencial porque este ámbito, que es relativamente nuevo, está lleno de confusiones y hay que un poco aclarar esas confusiones, al menos desde el punto de vista jurídico. Posteriormente ya voy a entrar a reflexionar sobre lo que es el objeto de la ponencia de hoy. Vamos a ver qué es el asilo y cómo lo distinguimos del refugio. De entrada les digo que esta es una de las cuestiones más complejas del derecho internacional, la distinción es confusa, y después voy a pasar a explicar brevemente qué modalidades de asilo existen, concretamente en el ámbito de América Latina. Después ya voy a empezar a estudiar qué es el refugio, porque es una categoría ya autónoma, pero muy vinculada al asilo, quién es considerado como refugiado, quién no lo es, qué agencia de la ONU se encarga de su protección y los derechos de estas personas. Vamos a ver también brevemente el concepto específico que existe en el sistema regional interamericano para poder pasar a continuación a reflexionar sobre cómo está regulado el refugio dentro del ordenamiento mexicano, terminar diciendo un poco sobre qué es la protección complementaria, distinguirla de algunas figuras afines como la visa por razones humanitarias y finalmente, espero que me dé tiempo, comentarles algunas buenas prácticas que se están dando en esta materia y un montón de retos que quedan aún pendientes. Bien, ya sin más preámbulo, entro ya en lo que es el objeto de la ponencia contándoles estas premisas. Lo primero que tenemos que hacer para poder aclarar el panorama conceptual es darnos cuenta que las personas las personas que están en contextos de movilidad internacional o interna entran en una serie de esas categorías y estas categorías son importantes para el derecho porque están unidas a un régimen jurídico distinto de protección. En primer lugar, las personas migrantes, aunque no existe una definición consensuada a nivel universal, les he puesto aquí una definición muy sencillita que está tomada conjuntamente de la ACNUR y de la Organización Internacional de las Migraciones. Se conciben como aquellas personas
que salen de su país de nacimiento, de su país de origen, con el fin de asentarse en otro por múltiples finalidades, que puede ser trabajo, familia, existen múltiples, pero debajo del ordenamiento jurídico subyacente a la distinción está la concepción de que estas personas han tomado la decisión de emigrar, es decir, que ha sido una decisión voluntaria. Y esta decisión puede ser de carácter individual o carácter familiar o de carácter colectivo, pero ha sido una decisión. Esto es lo importante. Que el régimen jurídico se anuda a las personas migrantes. ¿Qué ordenamiento tiene que protegerles? Pues el ordenamiento del Estado por el cual están transitando o en el cual están residiendo, y en el caso de que estas personas sean devueltas a sus países de origen, entonces el Estado competente para protegerlos es su Estado de origen. Luego tenemos otro concepto que, aunque no entra dentro de la migración internacional, sí es un concepto clave en materia de movilidad humana, y sobre todo por la problemática que tenemos aquí en México y concretamente en Chiapas, que es la figura de los desplazados internos. Estas son personas que se desplazan individualmente o en grupo, pero que se han visto forzadas, es decir, hay un elemento de coacción, no hay voluntariedad, a salir de sus hogares o de su residencia habitual como resultado de conflictos armados o bien de situaciones de violencia o de violación de derechos humanos, incluso de desastres naturales, y que por lo tanto están dentro de su propio estado pero fuera del lugar de su residencia habitual. Por lo tanto, a diferencia de los migrantes, los desplazados internos están dentro de su propio estado y se les aplica la normativa del estado de origen. Luego tenemos la figura de los refugiados y asilados, que es el objeto de esta ponencia, pero de entrada lo que me gustaría decirles es que son personas extranjeras que están siendo perseguidas o tienen el temor de ser perseguidas por una serie de causas y que por lo tanto están saliendo de sus países de origen, pero no hay una decisión voluntaria. Entran dentro de lo que se llama migraciones de carácter forzado. ¿Por qué? Porque su desplazamiento no es voluntario. Y estas personas se caracterizan porque no gozan de la protección de sus propios estados de origen, de hecho han tenido que salir huyendo de ellos. Y por eso, porque tienen una ausencia de protección nacional, encajan en la categoría de lo que se llama protección de carácter internacional. Esta protección de carácter internacional tiene una serie de garantías, pero la principal es el principio de no devolución, es decir, que no sean retornadas forzosamente a aquellos territorios donde su vida o su libertad correría peligro. Precisamente porque en los refugiados y asilados encontramos unas razones profundas de enorme vulnerabilidad, aunque la vulnerabilidad es intrínseca a cualquier persona en contextos de movilidad, aquí la vulnerabilidad es mayor. ¿Por qué? Porque un migrante se presupone que puede volver a su país de origen. Ni su vida, ni su libertad, ni su seguridad, probablemente su calidad de vida no sea alta a nivel material o económico, pero su vida no corre peligro, a diferencia de lo que ocurre con los refugiados y asilados. Precisamente esta situación de vulnerabilidad extrema ha rápidamente polarización. Esta es un poco la primera premisa, que es una distinción conceptual. Lo segundo que quiero que tengan en cuenta es que en general los derechos de las personas y también los derechos de las personas en contextos de movilidad fueron objeto del derecho internacional, objeto de protección relativamente tardío a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque había antecedentes previos, y a través de una rama que ahora es muy importante y que se denomina Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bien, aquí lo que quiero que tengan en cuenta es que dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encontraba casi desde sus inicios la protección de las personas refugiadas, pero a día de hoy se ha convertido en una rama del derecho tan autónoma y tan importante que forma lo que se denomina el Derecho Internacional de los Refugiados. Y hay muchos autores que consideran que el Derecho Internacional de los Refugiados, aunque está íntimamente conectado al derecho internacional de los derechos humanos, ya es una rama propia dentro del derecho internacional público, para que veamos la trascendencia de esta figura en el ámbito jurídico y la dimensión humana que está por debajo regulándolo. Otra premisa que quiero que tengan muy en cuenta, y ya estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos, porque lo que vamos a hacer a lo largo de toda la ponencia, hacer un recorrido desde el derecho internacional hasta el derecho interno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de protección internacional. Pues bien, lo que quería comentarles es que dentro del derecho internacional de los derechos humanos y en el sistema universal se reconoce la libertad circulatoria, pero se hace de forma premeditadamente ambigua, es decir, que son normas que si uno las lee a la ligera parece que dicen cosas
de forma muy abierta y que conceden muchas cosas, pero que en el fondo no son así. Les estoy poniendo ahí las dos normas más importantes. En primer lugar, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un texto del año 1948, es la base del derecho internacional de los derechos humanos, pero no es un tratado internacional. Y aquí se reconoce el derecho que tiene toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio. Aquí estaríamos hablando del derecho a emigrar o incluso a salir huyendo de tu país cuando tu vida corre peligro, y el derecho a regresar a su país. Por lo tanto, este derecho de regreso tan solo compete a los nacionales que pueden retornar a sus propios países. Pero respecto al derecho de entrada, y por eso le pongo ahí unos interrogantes, está formulado de forma absolutamente ambigua y parece que juegan al despiste, y de eso se trata. Nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, pero no nos dice nada del derecho a entrar en ese país, es decir, el derecho de entrada está absolutamente ausente. Y si bajamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1967, en el artículo 12, tenemos el mismo derecho a la libertad circulatoria, pero aquí de forma ya mucho más restrictiva, porque aquí estábamos hablando de un tratado internacional y los estados sabían que iban a vincularse y que se estaban obligando. Aquí, por lo tanto, cerraron más la mano. Y aquí igual nos está diciendo de forma mucho más restrictiva que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él. Es decir, aquí la expresión legal es un poco obsoleta. En términos actuales sería mucho más correcto que la formulación incluyera el derecho a circular libremente cuando te hallas regularmente dentro del territorio de un Estado. Pero volvemos a lo mismo, no hablan en absoluto del derecho a entrar. Sí vuelven a hablar del derecho a salir de forma muy amplia, salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Entonces aquí lo que les quiero decir es que en este juego al despiste en el que están estas normas, porque están así formuladas adrede, lo que tenemos que tener muy claro es que existe un derecho a emigrar de forma incondicionada, pero no existe el derecho correlativo a entrar en un país del que no eres nacional. Depende de que cumplas con las normas internas de ese Estado, tal y como establece el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es que en el derecho internacional de los derechos humanos no podemos derivar un derecho a inmigrar, sí a emigrar. No les he puesto aquí la norma correlativa de la Constitución mexicana, que es el artículo 11 de nuestra Constitución, pero del artículo 11, que es una norma extremadamente generosa y que concede a toda persona el derecho de entrar, salir, circular libremente y elegir su residencia, sí podemos deducir un derecho a inmigrar, mientras que del derecho internacional no. Y esto es algo bastante habitual porque el derecho internacional, una de sus características es que establece estándares mínimos susceptibles de que el Estado los eleve, pero no que los disminuya. Y esto es precisamente lo que hizo el Estado mexicano, reconocer a nivel constitucional un derecho mucho más amplio que el que aparece en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta es una premisa bien importante. Otra cosa que quería decirles antes de entrar en la materia es que, como ven aquí, aunque parecen que las definiciones están bastante claras, la realidad es que son unas categorías muy borrosas y además muy estrechas, porque en el momento en que una persona no logra establecer que tiene motivos de persecución por una serie de causas, en automático encaja en la categoría de migrante y por lo tanto con una protección ligeramente más baja. ¿Esto qué significa? Que hay unas categorías estrechas y que están premeditadamente estrechas porque eso determina una protección más estrecha también para los estados. Es decir, los estados en esta materia que está muy ligada a la soberanía nacional siguen reteniendo competencias muy importantes y siguen siendo los primeros y los últimos competentes para reglamentar sobre estas circunstancias. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y algo que es algo muy obvio si estamos pendientes de la actualidad de lo que pasa aquí en Chiapas, en México, esta materia está mediatizada por declaraciones que yo les pongo ahí, los estados y las hablando del respeto a los derechos humanos, pero si miramos con lupa la realidad, lo que vemos es que las políticas migratorias y de extranjería están absolutamente contaminadas y monopolizadas por criterios de seguridad y por políticas de control y militarización de las fronteras, que es de los que la próxima semana se ocupará la doctora Ivonne, mi compañera. En materia de asilo y refugio, ya estoy entrando al meollo de la cuestión, tenemos que empezar teniendo en cuenta que el asilo es uno de los derechos más antiguos que existen en la humanidad
contemplaba también en la egipcia, civilización azteca. El término viene de la palabra griega asilo, que significa lo que no puede ser tocado, en referencia a la inviolabilidad de los lugares sagrados donde las personas extranjeras se albergaban en busca de protección. Y buscaban protección por muchos motivos, bien sea porque su vida peligraba, pero también porque podían estar huyendo de la justicia. Es decir, también inicialmente se otorgaba protección a las personas que habían cometido delitos. Detrás de esta institución hay un fundamento religioso muy, muy fuerte y sobre todo un fundamento ético, el deber de solidaridad y de otorgar caridad a las personas que más lo necesitan. Esto ha sido así a lo largo de la historia, pero el asilo se secularizó sobre todo a raíz del surgimiento del Estado constitucional. Aparece ya como derecho en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y al constitucionalizar se seculariza. También en el momento de la constitucionalización se pierde esa idea antigua de proteger a personas que sean delincuentes y solamente se otorga protección a las personas que huyen por motivos graves, es decir, se otorga protección a las personas perseguidas, no a los perseguidores. Por lo tanto, el asilo es una institución que protege de la vida, la libertad y la seguridad de las personas extranjeras que se encuentran en peligro. Una buena definición, se las he puesto ahí, es de un internacionalista español que se llama Manuel Díaz de Velasco. Él considera que el asilo es la protección que un Estado ofrece a personas extranjeras cuya vida, libertad o bien libertad se encuentra en peligro por una serie de actos o de amenazas o de persecuciones, y estas persecuciones están perpetradas tanto por las autoridades de su Estado o de un tercer Estado por el que transitan, es decir, tanto por agentes estatales como por personas particulares o multitudes, es decir, colectivos amplios que hayan escapado al control de las autoridades. Esto es muy importante, es decir, que esta es una institución que protege a los extranjeros cuya vida y libertad se encuentran en peligro, no solamente frente a las autoridades estatales, sino también frente a los particulares. Bien, ¿a quién corresponde el asilo? Ya lo hemos dicho, la titularidad es para las personas extranjeras. Y los derechos protegidos están detrás de la propia definición, fundamentalmente el derecho a la vida, pero el derecho también a la integridad física y psíquica, porque también protege contra las torturas, obviamente, y por supuesto protege de la libertad y la seguridad de las personas. Estos son los derechos que están en el fondo de esta institución. El fundamento es la soberanía del Estado. El Estado tiene competencia territorial. Por lo tanto, está obligado a otorgar protección a las personas que se encuentran dentro de su territorio, tanto sean nacionales como extranjeras. Y esta es una institución que dentro del derecho de extranjería es la institución más humanitaria de todas, porque su fundamento está muy unido a otorgar la protección a las personas que están en absoluta desprotección. Por lo tanto, el asilo y el refugio es la institución humanitaria por excelencia en materia del derecho de extranjería, y dentro del derecho migratorio, otra institución que también tiene tintes muy humanitarios es la protección de la migración familiar, es decir, la protección de la familia de las personas extranjeras. Una de las cuestiones más controvertidas en esta materia es saber cuál es su naturaleza jurídica. ¿Estamos ante un auténtico derecho de la persona o es una facultad soberana del Estado? De entrada le digo que, aunque lo vamos a ver más adelante, en materia del asilo todavía la regulación internacional pone el acento en la facultad soberana de los Estados. En materia del refugio sí estamos hablando de un derecho muy esencial. Bien, lo más importante, el corazón del asilo, es que otorga la facultad a las personas extranjeras de entrar en el territorio del país receptor, que les va a proteger, y además de permanecer en él, al menos mientras subsistan las causas de persecución, y que además incluye el derecho a no ser forzado a abandonar el territorio de ese estado de acogida. El asilo tiene dos modalidades principales, voy a pasar un poquito para ir un poquito más rápido. El asilo se puede conceder o bien dentro del territorio del Estado que otorga la protección, o bien no dentro de ese territorio, pero en espacios que están situados dentro de la jurisdicción de ese territorio, es decir, dentro de embajadas o misiones diplomáticas, y ese es el asilo diplomático.
Por lo tanto, tenemos dos modalidades principales de asilo: el asilo territorial, que también se llama interno porque se concede dentro del territorio de ese Estado, y el asilo diplomático o extraterritorial. También hay una figura que pertenece al derecho de la guerra, que es el asilo neutral, que es la protección que un Estado neutral ofrece a las personas beligerantes en un conflicto. De esto no vamos a hablar porque no atañe tanto al derecho de extranjería. Bien, aquí lo importante es tener en cuenta que justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1951, la comunidad internacional, digamos que removida por la entidad del problema, consiguió aprobar la que es hasta el día de hoy la convención, es decir, el tratado internacional más importante en esta materia. Es la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Aquí ya aparece la definición de refugiados, ese es el texto vigente a día de hoy, pero esta convención, esta codificación a nivel universal, porque estamos hablando del sistema universal de la ONU, lo que va a producir en efectos conceptuales es un divorcio, una separación entre el asilo y el refugio, porque el refugio quedó comprendido en la protección de las causas que estableció la Convención de Ginebra. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí ya empiezan todas las dificultades conceptuales y para no hacer la historia tan larga, resumiendo mucho, lo que podríamos decir es que el asilo es un concepto genérico, mucho más amplio, también con una protección más amplia, pero que sigue dependiendo de la discrecionalidad de los estados. Y sin embargo, el refugio es un tipo específico o una clase particular de asilo, que es aquel que está comprendido o el otorgado a aquellas personas con los efectos específicos que aparecen en la Convención de Ginebra, que luego lo vamos a ver. Por lo tanto, la protección del asilo en principio sería más amplia, pero es de carácter discrecional. El refugio es un derecho de carácter fundamental, pero tiene, digamos, un concepto más estrecho que luego vamos a ver. ¿Y qué pasó en Europa? En Europa estos dos términos terminaron funcionándose, porque en Europa lo que sucede a día de hoy es que si una persona solicita asilo y al final le van a conceder el Estatuto de la Protección de Refugiados. Es decir, que es de Europa, en esta idea de la Europa fortaleza, que es muy, muy restrictiva en materia de migración y también de asilo, terminó estrechando muchísimo el concepto de asilo para convertirlo prácticamente en sinónimo de refugio. Aquí en América Latina eso no pasó. El asilo se sigue asociando a persecuciones por carácter político o en general por motivos ideológicos, y el refugio está vinculado a la Convención de Ginebra, que luego vamos a ver. Bien, ahora sí ya voy a entrar en las modalidades del asilo. El primer tipo de asilo es el asilo territorial, que es aquella acogida que un Estado presta dentro de su propio territorio a extranjeros que están tanto como un derecho humano. Tiene los derechos. ¿Sí? Creo que no sé si me escuchan, perdón. Doctora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escuchó o no? ¿Se perdió? Ya. Bueno, no sé si llevaba mucho tiempo sin perderme, yo seguía hablando ahí, no sé si se llevaba mucho tiempo sin escuchar. Sobre una modalidad específica, que es el asilo de carácter. Es el asilo de carácter territorial. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho de asilo pensando en el asilo territorial. Dese cuenta que en el año 1948 todavía no existía internacionalmente el concepto de refugio. Por lo tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a buscar asilo y a disfrutarlo en cualquier país y, sin embargo, excluye a aquellas personas que tengan pendientes acciones judiciales por delitos comunes o por delitos graves, en general actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Aquí lo que quiero que tengan muy en cuenta es que, de nuevo, la formulación juega mucho al despiste, porque queda muy claro que hay un derecho de toda persona a buscar asilo y a disfrutarlo, pero no hablan de lo más importante, que es el derecho a recibir, a que te concedan el asilo. Esto no está. Y además,
en ningún momento se habla del refugio, por supuesto. Otra cosa bien importante es que en el ámbito universal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no recogió para nada el derecho de asilo, y esto no fue ningún olvido, sino los estados signatarios no fueron capaces de ponerse de acuerdo en esta materia, porque de nuevo no querían perder competencias soberanas. Por lo tanto, el derecho de asilo sí está formulado en la Declaración Universal, pero no en el Pacto Internacional de Derechos. Significa que esta es de una unificación a nivel universal. No tenemos esto vinculante a nivel universal. Y lo único que hay hasta ahora es una declaración, que es no vinculante, esto es una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1967 y que por lo tanto no es vinculante. Es lo único que tenemos hasta el día de hoy, único que los estados son capaces de consensuar. Y aquí hay una diferencia en el ámbito de América Latina, porque en América Latina sí contamos con una convención específica sobre asilo territorial, en 1954, y que forma parte de la Organización de Estados Americanos. De hecho, México es parte de esta convención desde el año 1961 y la convención habla claramente de otorgar protección por motivos de persecución política y ideológica a estos casos. No cabe que el Estado un tercer estado estas personas. Y para tener en cuenta la importancia de esta materia, especialmente en México, México ha sido un país líder en la a diferencia de lo que en el sistema de declaración universal. Ahí les he puesto los tanto de la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre como no sirve compartir el celular de hay internet, no sé si se escucha, no sé. ¿Se escucha? No me... Se corta el audio. Se entrecorta el audio. Ay, ¿qué es esto? Una disculpa a todos los asistentes. Creo que tenemos problemas técnicos con el internet de la doctora Elisa y de Elena. Entonces, esperemos que pronto se puedan volver a conectar. Nada más para comentarles que en breve retomamos. Sí, Ivonne, ya estoy aquí, a ver si... Gracias.
si internet me deja. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Un poco cortado, pero sí, sí se escucha. Prestaron un despacho donde me aseguraron que iba a haber bien internet y tampoco funciona internet. Espero que ahora sí me estén escuchando. Ivonne, ¿se escucha? Sí, ¿Prosigo? perfecto. Te escuchamos, perfecto. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Me tienen que dejar como anfitrión, no me están dejando, para que pueda seguir compartiendo pantalla. ¿Mm? Hasta aquí, espero que me hayan seguido. No sé si alguien tiene una pregunta. Aprovecho mientras se comparte la pantalla. Si hay algo que quede oscuro y alguien quiere preguntar, yo creo que podemos hacerlo mientras me habilitan la función de compartir pantalla. ¿Alguien incluso alguna pregunta en el chat? No sé si quizás fui rápido y algún tema no quedó claro. Bueno. Sí, compárteme, por favor. Sí, a ver si ahora ya estoy compartiendo pantalla. Estoy en la diapositiva 14. 14, en la 14. Un segundito, a ver si internet ya nos permite retomar. Y les pido una gran disculpa porque ya les digo, donde vivo hay mal internet. Hay que ir a la diapositiva 14. Sí. No, vete al anterior, por favor, al anterior. ¿Al anterior? Ah, sí. Acabábamos de estudiar el asilo territorial y yo les decía que México había sido líder en esta materia, pero también en esta segunda modalidad de asilo, que es el asilo diplomático. Esta es una institución típicamente latinoamericana que no se reconoce en otras partes del mundo, de hecho en Europa no está reconocida, y supone la protección que se otorga a una persona extranjera dentro de una misión diplomática, acogiendo transitoriamente a aquellas personas que sufren persecución por motivos, estos sí, políticos, incluyendo la comisión de delitos políticos. Es decir, que el asilo diplomático, a la diferencia de la anterior figura, el asilo territorial, se circunscribe a causas de persecución de carácter política, incluyendo la comisión de delitos políticos, incluso de delitos comunes conexos a los políticos. Y además es una figura que está prevista con carácter absolutamente temporal, es decir, se trata de una persona extranjera que por razones de urgencia no es capaz de salir de su propio país o de un tercer país y tiene que entrar en la misión diplomática de otro país en busca de protección. Aquí, para que veamos, está una figura que está está ahora muy de plena actualidad a raíz de casos muy importantes como por ejemplo el de Julian Assange. Julian Assange es además un caso bien interesante porque él es austriaco, pero pide refugio dentro de la embajada de Ecuador en Londres, pero Londres, o sea, el Reino Unido no está vinculado por el asilo diplomático, pero Ecuador sí. Entonces es un caso bien importante porque vemos ahí que hay 3 estados implicados, pero los más importantes serían el estado territorial, que en este caso sería el Reino Unido, y después el estado solicitante, el estado que otorga protección, que en este caso fue Ecuador. Creo que se volvió a perder la conexión. ¿Cómo se volvió a perder? No. No, estás conectada Entonces, a la pantalla. Bien, yo creo que es más factible, o no hay buena conexión, que no comparta pantalla, porque creo que esto quizás nos hace perder la conexión, ¿no? Porque se salió la pantalla o no. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Yo creo que si ustedes me permiten, prometo ir un poquito, a lo mejor resumir más, pero no voy a compartir pantalla porque creo que eso va a permitir que la conexión sea más fluida. Bien, estábamos en el asilo diplomático. Aquí hay una fuerte tradición en Latinoamérica y aquí sí hay muchísimos tratados que regulan esta materia. El más importante es una convención que se firmó en Caracas sobre político en el año 1954.
Aquí hay que tener en cuenta que mientras en América Latina esta institución prosperaba a lo largo del siglo XIX, en Europa la institución empezó a ser absolutamente rechazada y así es hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los problemas que están detrás del asilo político? Pues en primer lugar, lo más, digamos, problemático que tiene esta figura es que tiene una naturaleza política muy acusada, es decir, que cuando un extranjero sale de un país y tiene que pedir refugio, asilo, en este caso diplomático, en una misión de otro Estado, es porque hay una quiebra del Estado constitucional dentro de su propio país. Y esto hace que muchos estados no quieran esta figura. Y además puede ser interpretado como una injerencia en los asuntos de otro estado. Es más, hay autores que dicen que esta figura constituye una derogación de la soberanía del estado territorial. Hay un caso muy famoso que tuvo lugar en el año 1949, que es el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. Él era un político peruano que tuvo que solicitar asilo en la Embajada de Colombia. Este caso provocó muchísimos conflictos diplomáticos entre Colombia y Perú, los dos países implicados. El caso terminó ante el Tribunal Internacional de Justicia y les cuento todo este rollo porque el Tribunal Internacional de Justicia emitió 3 sentencias que han sido de las sentencias más criticadas en el ámbito internacional porque no resolvieron la cuestión y porque además dijeron cosas muy controvertidas sobre el asilo diplomático. Para resolver, digamos, este descalabro que había provocado la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, se reunieron los estados en Caracas y surgió la actual convención, que es la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que, digamos, vino a superar las deficiencias que había tenido la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia. Solamente para poner en mente más casos y de lo importante que está siendo el asilo diplomático en estos días, recientemente España otorgó, pero lo otorgó como una práctica humanitaria, no porque la figura del asilo diplomático sea vinculante para él, otorgó refugio diplomático al opositor venezolano Leopoldo López, que actualmente ya está viviendo en Madrid, que estuvo durante un tiempo en la Embajada de España en Caracas. O sin irnos más lejos, el caso de Evo Morales aquí en México, es decir, que son figuras que están de absoluta actualidad. Y ahora sí, paso al refugio. El refugio nace en el periodo de entreguerras con el fin de poner solución a la crisis humanitaria que se había provocado a raíz del desplazamiento de muchísimas personas. De hecho, se calcula que hubo unos 10 millones de personas desplazadas, porque además habían desaparecido muchos imperios, desapareció el imperio turco, el otomano, bien, en fin. Y posteriormente, la Segunda Guerra Mundial viene a poner sobre la palestra la gravedad de la situación humanitaria que había por detrás. Entonces, a raíz de estos acontecimientos traumáticos en la historia de la humanidad, se consigue que la comunidad internacional firme el que es la convención más importante hasta este momento, que ya se les había comentado antes, que es la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, firmada en Ginebra en el año 1951 y que fue posteriormente, en el año 1967, modificada por un protocolo que es el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y este segundo tratado lo que vino a hacer es ampliar las anteriores limitaciones con las que surgía la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. ¿Por qué? Porque cuando surgió la Convención se pensaba que el reto del refugio iba a ser un problema exclusivamente europeo y que además con el paso del tiempo se iba a resolver. Lejos de resolverse, este es a día de hoy uno de los mayores retos de la comunidad internacional. Entonces, en las limitaciones espaciales y temporales que contenía la Convención del Estatuto Refugiado fueron anuladas por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, que ahora ya aplica para todo el mundo y para cualquier acontecimiento. Previamente era solamente para aquellos hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero del año 1951. Bien, en esta materia tenemos que tener muy en cuenta que hay una agencia de la ONU que además surgió antes de la codificación, es decir, es anterior a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR es un órgano subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas que se creó en el año 1950 y que inicialmente se pensaba iba a tener solamente un mandato de 3 años. A día de hoy el ACNUR es una de las agencias más importantes de la ONU. Es decir, la cuestión de los refugiados, lejos de resolverse, está teniendo cifras sin precedentes a nivel mundial. Es una agencia que tiene una labor independiente, apolítica y humanitaria, y su mandato específico es otorgar protección
y buscar soluciones duraderas para los refugiados. También ofrece protección a las personas que están en situaciones de apatridia, es decir, que carecen de nacionalidad porque ningún Estado se la reconoce. México es parte del ACNUR y además forma parte de su comité ejecutivo y tiene presencia esta agencia de la ONU en México desde el año 1982. Concretamente hay oficinas del ACNUR en Ciudad de México, en Tapachula y en Tenosique. El ACNUR presta una serie de funciones, para ir así un poco resumiendo, las más importantes: otorga asesoría técnica y jurídica a los estados en materia de este ámbito que ya habíamos visto que era bien importante en materia del derecho internacional de los refugiados, y vela para que los estados cumplan con las obligaciones asumidas en los instrumentos internacionales que ya les comenté. Y además ofrece asistencia legal y material a las personas de su interés. Bien, aquí ya vamos a entrar a lo más importante. ¿Qué es un refugiado? El concepto de refugiado está previsto en el artículo 1 de la Convención para el Estatuto de los Refugiados y es una definición, la voy a decir un poco y luego la voy a analizar, que establece la protección a aquellas personas que, debido a fundados temores, luego vamos a ver qué es esto, de ser perseguidas por una serie de motivos específicos que la Convención enumera 5, que es raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social y opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o no quiere, a causa de esos temores, no quiere acogerse a la protección de su propio país. Bien, si descomponemos esta definición para poder entenderla, el primer elemento es que la persona tiene que estar fuera de su país de origen o de su residencia habitual. Estamos hablando, por lo tanto, de una persona extranjera. Y además, esta persona tiene que tener un fundado temor de persecución. No hace falta que sea efectivamente perseguida, es suficiente que tenga el temor fundado de serlo. ¿Qué se entiende por temor fundado? Pues aquí lo que nos dice el ACNUR es que esto es un elemento absolutamente subjetivo. Es decir, que aquí depende y que es necesario analizar las circunstancias psicológicas de esa persona, poniéndolas en conexión con declaraciones para ver si estas declaraciones son verosímiles, y que además no necesitamos un temor insoportable o altísimo, basta con que esta persona sienta, y esto es un temor subjetivo, un temor interno, sienta un temor razonable para que pueda acceder a esta protección. Fundado de persecución. La persecución no aparece definida, pero este es el elemento objetivo de la definición de los refugiados. Y aquí el elemento clave es tener un poco en cuenta qué pasa, cuál es la situación en el país de origen de esta persona que huye. Y aquí lo que nos dice el ACNUR, que hay que tener en cuenta y evaluar por encima las declaraciones del solicitante antes que emitir un juicio objetivo sobre cuál es la situación imperante en su país. Es decir, que si de nuevo ponemos en una balanza los elementos de la definición, se le otorga un valor muy importante al elemento subjetivo del temor. Y luego estarían los 5 motivos de persecución que estaban pensando en las causas que dieron pie a los movimientos de desplazados tras la Segunda Guerra Mundial, pero a estas 5 causas, que son raza, religión, nacionalidad y pertenencia a determinado grupo social junto con la opinión política, se le ha unido al principio con carácter informal y luego ya con carácter jurídico, se le ha unido la protección del género. De hecho, si nos da tiempo veremos que el ordenamiento mexicano incluye el género también entre las causas que dan pie a la protección a través del Estatuto del Refugiado. Y el último requisito, descomponiendo esta definición, es que la persona no quiera o no pueda, es decir, que sea incapaz de acogerse al país del cual salió huyendo. Bien, esta es una categoría que hay que decirlo de forma muy, muy clara, a diferencia de lo que ocurría en el periodo de entreguerras, que se otorgaba protección a refugiados por colectivos, sobre todo nacionales. Esta es una categoría de carácter individual, es decir, que está pensando en proteger a personas y esas personas de la condición de refugiado. Por tanto, no está pensando para proteger a grupos colectivos, ni mucho menos para una afluencia en masa. Bien, tras la Convención de Ginebra, esta es una categoría que ya les comentaba, había adquirido autonomía y además ha adquirido tal importancia y tal grado de adhesión internacional que ha adquirido más importancia a efectos prácticos que el refugio. Y luego vamos a ver que las cifras de refugiados en el mundo son muchas más altas que las de los asilados. ¿Cuáles serían los principios del derecho internacional de los refugiados? Bien, el principio más importante y que es el pilar básico
de la protección a los refugiados es el principio de no devolución. Este es un principio que aparece reconocido, por supuesto, en la convención que yo les estoy mencionando, en el artículo 33, que dice literalmente que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de estas 5 causas que ya les dije, por causa de raza, religión, nacionalidad, por todas las que ya les dije. Tanto el principio de no devolución es la esencia, es el corazón, es la protección principal que se le concede a los refugiados, es decir, el hecho de que no sean retornados a los lugares donde su vida corre peligro, e incluye algo bien importante para México, incluye también que sean admitidos en la frontera, no solamente que una vez que estén dentro no los devuelvan, sino que sean admitidos en frontera. Y esto es un temazo en este país porque uno de los problemas más graves que hay es las devoluciones en caliente, es decir, que las personas están entrando y son retornadas sin que ni siquiera puedan acceder a esta protección y además sin que ni siquiera las autoridades les informen de que tienen derecho de acceder a esta protección. Otro principio bien importante para la protección de los refugiados es que no se les puede sancionar por haber entrado irregularmente al territorio del país donde van a pedir refugio. No hay sanciones económicas por ello, ni tampoco administrativas. Además, está prohibida la detención arbitraria. De nuevo, esto hace mucho reflexionar lo que pasa en México, donde hay muchas detenciones arbitrarias, no solamente de migrantes, sino también de personas solicitantes de la condición de refugiado. Y otros principios bien importantes es el principio de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque la persona está en peligro. Por lo tanto, en personas que solicitan la condición de refugiado no se puede notificar al cónsul, está prohibido la notificación consular. Esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Hay más, pero estos serían los más importantes. Además, la Convención de Ginebra contempla una serie de causas de exclusión, es decir, de personas que no pueden o no deben acceder a la protección. De nuevo, como habíamos dicho desde el inicio del Estado constitucional, esta es una protección que protege al perseguido, a la víctima, no al victimario. Por lo tanto, desde esta filosofía subyacente, no pueden solicitarlo y no pueden recibir el refugio las personas que han cometido delitos graves. Concretamente, la Convención habla del delito contra la paz, un delito de guerra, un delito contra la humanidad, que son delitos gravísimos, pero también no podrían acceder a esta protección aquellas personas que han cometido un grave delito común fuera del país del refugio, es decir, antes de que sean admitidas al país que les va a dar la protección. Esto es bien importante. Lo que vemos aquí es que esta definición es una definición que vino a ser muy importante porque por fin dio una protección de carácter general a las personas que encajaban en esta definición, pero el problema que tiene es que es una definición muy estrecha, donde no encajan un montón de categorías de personas que sin embargo sí están siendo perseguidas y su vida corre peligro. Esto también lo tenemos que tener muy en cuenta. Vale, ahora que me gustaría darles unas cifras, yo tenía aquí una gráfica, pero por cuestiones de internet no la puedo poner, pero les comento brevemente que el desplazamiento forzado en el mundo a día de hoy tiene cifras sin precedentes. Los últimos datos hablan de que hay casi 80 millones de personas desplazadas en el mundo y dentro de ellas 26 millones de refugiados y además 4.2 millones de solicitantes de asilo. Y luego, lejos de lo que solamos creer, que pensamos que los países ricos son los que otorgan protección, esto en realidad, perfecto, ya se puede compartir. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se me escucha todavía? Ahora que un poco que vean a la derecha algo, se los estoy aquí poniendo con el cursor. Algo bien importante es que la mayor parte de las personas desplazadas en el mundo, el 80%, están en países pobres, en países en vías de desarrollo, no en países ricos. Y otro dato bien importante es saber de dónde proceden la mayor parte de las solicitudes de refugio. La mayor parte a día de hoy procede de Siria. Pero ahora aquí, sorpresa, en segundo lugar aparece ya Venezuela, en segundo lugar aparece un país de América Latina, es decir, y esto además lo vemos por las cifras de venezolanos, ha sido un éxodo en América Latina, pero también en el mundo. También están llegando muchísimas, por ejemplo, a mi propio país, a España. En tercer lugar se encuentra Afganistán y luego Sudán del Sur. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿La siguiente? Gracias. Bien, y ahora algo también bien importante es mencionar brevemente
¿cuáles son los derechos más importantes de los refugiados? El primer derecho importante es que tienen derecho a de su condición, y además aquí tuvo que intervenir incluso la Corte Interamericana, no solamente a que se les reconozca la condición de refugiados, sino que a lo largo de todo el procedimiento de evaluación se respeten las garantías mínimas de debido proceso. Por supuesto, el principio que yo les había ya mencionado antes, que es clave, que es el principio de no devolución. Además, tienen derecho a acceder al territorio para que puedan presentar su solicitud, recibir información clara, oportuna y gratuita, contar con intérprete y traductor cuando sea necesario, acceder a representación legal, obtener la documentación, sobre todo la documentación migratoria y de viaje, y acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente educación, salud y empleo, que esto es otro tema bien importante en México. La siguiente, por favor. Bueno, esta no se ve, pero da igual, yo se las comento. No sé por qué no se ve. Bueno, aquí lo que les quería decir, en la anterior hay otra antes de esta importante. Bueno, esta no se ve, pero yo se las voy a comentar. Una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta es que en el ámbito de América Latina rige, si quieres seguir la siguiente, porque esta no se ve bien, y yo explico un poco lo que hay aquí. En el ámbito de América Latina rige una definición ampliada, es decir, junto a las 5 causas de protección que habíamos visto en la Convención de Ginebra, hubo una declaración en el año 1984, una declaración que amplió las causas de persecución para otorgar protección a las causas que eran típicas en el ámbito de América Latina. ¿Por qué? Porque las causas de la Convención estaban pensando para otro ámbito territorial y sí podían entrar aquí, por ejemplo, proteger a las personas que salían huyendo de las dictaduras del Cono Sur, pero no para las personas que, por ejemplo, estaban inmersas en conflictos armados internos, como por ejemplo la guerra civil que hubo en Nicaragua o en Guatemala. Entonces, hubo, digamos, una adaptación de la definición universal al ámbito latinoamericano, y aquí se protegieron muchas más figuras. Hay una protección contra la violencia generalizada, la agresión extranjera, la violación masiva de derechos humanos. Luego lo vamos a ver con más calma cuando veamos la legislación interna mexicana. Pero lo que quiero decirles es que el concepto estrecho de la Convención de Ginebra en el ámbito de América Latina es muchísimo más amplio y protector, y además más aterrizado a la problemática específica de los movimientos forzosos en esta área del mundo. ¿Vale? Una cosa también que les quería comentar un poco así por encima: la Corte Interamericana ha tenido ocasión de hablar bastante sobre estas figuras, pero ha habido una sentencia muy importante que yo les pongo ahí, el caso Pacheco Tineo versus Bolivia, porque era de unas personas que habían obtenido el refugio en Bolivia. Y aquí la Corte lo que dijo es que el reconocimiento de la condición de refugiado es declarativo, no constitutivo. ¿Esto qué significa? Que la persona es refugiada desde el mismo momento en que cumple los requisitos, aunque todavía un ordenamiento no le haya otorgado jurídicamente la condición de refugiado. Además, también dijo que había una especie de protección extraterritorial y que si una persona obtiene el estatuto de refugiado en un país, tiene derecho a que le sea reconocido más allá de las fronteras de ese estado que le otorgó la protección. La siguiente, por favor. Bien, el principio de no devolución para la Corte Interamericana ha dicho cosas bien importantes que también están en el ámbito universal, pero aquí, por cuestiones de tiempo, me voy a detener en que lo que dice la Corte, y también lo dicen otras instituciones internacionales, es que el principio de no devolución a día de hoy se ha convertido en una norma de carácter consuetudinaria. ¿Esto qué significa? Que a raíz de la práctica constante y consolidada de los Estados que han respetado este principio, porque es un principio que dejaría a las personas en absolutamente desamparo y en peligro de vida, a raíz de esa práctica consolidada de los Estados se ha convertido en una norma consuetudinaria. ¿Eso qué significa? Que va a obligar a los Estados, aunque un Estado no sea parte de la Convención de Ginebra. Es decir, que al ser una costumbre internacional, significa que tiene más fuerza jurídica que un tratado internacional y que obliga a los estados, incluso a aquellos estados que no prestaron su consentimiento a los tratados internacionales que los regulan. Esto es algo súper importante. Seguimos, voy a ir un poquito más rápido por cuestión de tiempo. La que sigue.
También, esto ya se lo había comentado, es una sentencia donde la Corte Interamericana enfatiza muchísimo en que es necesario que se respeten las garantías del debido proceso a lo largo del procedimiento administrativo para determinar la condición de refugiado. Y este es un procedimiento de carácter administrativo, no es un procedimiento migratorio. Si hay tiempo, más adelante les cuento. La siguiente, por favor. Vale, ahora ya estamos llegando a qué pasa con el asilo y el refugio en México. Me voy a centrar más en el refugio. Bueno, México recogió, es decir, constitucionalizó por primera vez esta figura en el año 2011 y esto la verdad llama mucho la atención porque aquí ha habido una larguísima y consolidada tradición del asilo, tanto del asilo territorial como del asilo diplomático como también del refugio. Entró tarde en la Constitución, entró primero en una versión en el año 2011 que les he puesto ahí, pero posteriormente en el año 2016 se vuelve a reformar la Constitución con una fórmula que desde mi punto de vista ganó muchísimo para la protección de las personas. Lo primero que quiero enfatizar aquí es que lo que nos dice la Constitución mexicana es que toda persona tiene derecho a buscar, pero también a recibir asilo. Y esto es plenamente coherente con la Convención Americana, con el Pacto de San José. Es decir, no solamente tenemos derecho a buscar y a disfrutar el asilo, como decía de forma ambigua la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que tenemos derecho a recibirlo si encajamos en las causas. Esto es mucho más protector. Número 2. La Constitución mexicana dice que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se van a realizar de conformidad con los tratados internacionales. Vale, esta es una cláusula bien importante porque significa que estas dos materias, reconocimiento de la condición y otorgamiento de asilo político, se sustraen a la legislación nacional. Es decir, se sustraen, quedan fuera de los vientos políticos y de que a Andrés Manuel López Obrador o al siguiente presidente se le ocurran algunas lindezas en esta materia. Esa materia ya está sustraída de la legislación nacional y lo que queda para la legislación nacional es cómo procede y cuáles son sus excepciones. Esto puede parecer una tontería para alguien que no sea jurista, pero no lo es. Significa que desde la Constitución están sustrayendo una parte de la regulación del asilo político y del refugio, la sustraen, es decir, no se la dejan al legislador interno. Queda a los tratados internacionales. La siguiente, por favor. Bien, esta materia se ha desarrollado en una ley que es la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Esta ley se aprobó en enero de 2011, obviamente ya tenemos más de 10 años con esta ley vigente, y en el año 2012 salió el reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Aquí quiero que tengan muy en cuenta que la ley mexicana, siguiendo la tradición del sistema interamericano y además siguiendo una declaración que se firmó en el año 1984, da una definición ampliada del término refugiado, es decir, es refugiado la persona que huye por los motivos, por esos 5 motivos que habíamos visto que estaban en la declaración, en la Convención de Ginebra, es decir, por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social, opiniones políticas y además incluye el género, que yo ya les había dicho que el ACNUR lo había incluido desde hace mucho tiempo. Incluye el género, número 1, mayor protección. Número 2, la ley también recoge el concepto ampliado de la Declaración de Cartagena y este concepto lo que nos dice es que una persona recibe protección si sale huyendo, tiene que estar justificando que haya una persecución, huyendo por una serie de motivos como conflictos armados, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, entre otros. Es decir, que aquí tenemos una protección mucho más amplia que en el sistema universal. La siguiente, por favor. Bueno, el procedimiento interno de la condición de refugiado ya les había dicho algunas cosas, es un procedimiento administrativo y por lo tanto no es migratorio. Uno de los mayores problemas que enfrentan las personas que quieren acceder a él es que la ley establece que tiene que solicitarse 30 días después de entrar en territorio nacional para que se pueda interponer la solicitud, pero las circunstancias de estas personas son muy complicadas, muchas veces no se enteran de esto y es muy difícil que en los 30 días puedan interponerlo. Hubo un recurso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Suprema Corte no declaró la inconstitucionalidad de este plazo. Lo que dijo la Suprema Corte es que este plazo no se podía aplicar de forma automática y que cabían excepciones. Es decir, que siempre
tiene que haber un análisis individualizado de las solicitudes, porque al fin y al cabo el concepto individualizado está implícito en la Convención de Ginebra. Las resoluciones del procedimiento, es decir, cuáles serían lo que nos va a resolver. Una cosa bien importante, el procedimiento tiene lugar ante la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, ante la Comar, que depende de la Secretaría de Gobernación, y este es un organismo intersecretarial donde están agentes de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Trabajo, aunque depende de la Secretaría de Gobernación. Y este es un organismo que es el que evalúa las solicitudes. Antes de que existiera la Comar, porque la Comar se creó en el año 1980, era el propio ACNUR quien estaba evaluando estas solicitudes. Una cosa aquí importante es que la Comar, ¿qué decisión puede tomar? O bien que reconozca a la persona como refugiado, número uno, sería lo mejor. En segundo lugar, si no la reconoce como refugiado, que le otorgue la protección complementaria. ¿Esto qué significa? Vale, esta persona no encaja en las causas de persecución ni de la Convención de Ginebra ni de la Declaración de Cartagena, pero no puede ser devuelta a su país porque en su país sufriría torturas o tratos inhumanos o degradantes y por lo tanto le vamos a otorgar una protección similar, un poquito más baja, pero ambos tienen derecho a obtener la residencia permanente, tanto los refugiados como las personas que obtienen protección complementaria. Y la otra solución posible es que sea la negativa de reconocimiento, entonces tengan que abandonar el país probablemente. La siguiente, por favor. Bueno, esta no la voy a tocar por cuestiones de tiempo, creo que ya voy un poquito más de tiempo. La siguiente, por favor. Esta tampoco se ve, seguimos. Sí, el anterior que no se ve, yo les estaba poniendo algunos derechos de las personas refugiadas. Los derechos son muy coherentes con la Convención de Ginebra, es decir, todos los que habíamos visto antes. Tienen derecho a acceder al procedimiento, derecho a intérprete, derecho a los derechos económicos, sociales y culturales y además un derecho muy importante que es el derecho a la reunificación, que lo reconoce de forma bastante generosa la Ley de Refugio y Protección Complementaria, es decir, que las personas refugiadas puedan traerse a sus familiares y que además esos familiares disfrutan también del estatuto de la condición de refugiado por derivación. Vale, aquí les he puesto una gráfica con las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado desde el año 2013, donde hubo 1.296, hasta la actualidad. En el año 2019 hubo 70.600, es decir, casi 71.000 solicitudes y en lo que va de año, hasta septiembre del año pasado, hay 27.666. ¿Esto qué significa? Que ha habido un incremento extraordinario del número de las solicitudes de la condición de refugiado ante la Comar. Los incrementos son a veces hasta de por encima del 200%. La siguiente, por favor. Y aquí lo que vamos a ver es cuáles son los principales países de origen en el año 2020. El principal ya es Venezuela, le sigue ya por poquito margen Honduras, que antes había sido el principal, luego El Salvador, Cuba, Guatemala y en último lugar de los principales Nicaragua. Y de los reconocimientos de la condición de refugiado en el año 2020 hubo 11.000. El índice de aprobación está en torno al 62%, pero aún así uno de los mayores problemas que enfrenta esta cuestión es que hay muchas personas que desisten, es decir, que abandonan el procedimiento por múltiples motivos. ¿Por qué? Uno de ellos, porque la ley obliga a que las personas que inicien la solicitud permanezcan en esa misma entidad federativa. Eso es un gran problema para personas en situación de movilidad y que están en absoluta precariedad económica. Eso es un gran problema. Hay otras más causas. Seguimos. Bueno, de la protección complementaria solo voy a decir que es lo que se llama un estatuto humanitario, lo siguiente, que está previsto para aquellas personas que no tienen el reconocimiento de la condición de refugiado. La siguiente, por favor. Ya voy un poquito más rápido por el tiempo, pero que sin embargo se les aplica la garantía de la no devolución. ¿Por qué? Porque si son devueltas a sus países se estima que hay un grave peligro de que sean sometidos a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lo que hace siempre la Comar es que, en primer lugar, evalúa si la persona reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado. Y si no los reúne, en automático, la Comar está obligada a evaluar de forma individual, obviamente, si esa persona requiere protección complementaria. Y la protección complementaria conlleva, por supuesto, también la residencia permanente, igual que el refugio, pero no tienen derecho a la reunificación familiar. Yo creo que la siguiente, yo voy a ir ahora ya muy rápido porque creo que estoy fuera de tiempo. El visitante por razones humanitarias es una figura
La digo muy rápidamente porque sí es muy importante. Recuerdan en las caravanas que se concedieron muchas visas por razones humanitarias, en la primera, y se pusieron un poco de moda, al menos para que sepamos, la categoría de visa por razones humanitarias no es protección internacional. Todo lo que hemos visto hasta ahora es protección internacional. Aquí no, aquí ya estamos hablando de protección nacional. Y para que entendamos esto, es como una especie de protección en cascada, donde vamos bajando el nivel de protección. La protección más alta sería el refugio. Si la persona no entra en las categorías, le damos la protección complementaria, pero si aún así, si no entra en las categorías, existe una categoría abierta de personas que estimamos que necesitamos protegerlas de forma temporal, con una protección más baja, y se les puede otorgar la visa por razones humanitarias. ¿Para quién está pensado? Para aquellas personas extranjeras que sean ofendidos, víctimas o testigos de algún delito que está siendo cometido aquí en México. Tenemos que saber que el índice de personas migrantes o solicitantes de refugio que son víctimas de delitos es altísimo en nuestro país. Es una forma de protegerlos. La segunda categoría serían los niñas y adolescentes migrantes no acompañados. También pueden acceder a esta categoría. Y además, y esto es bien importante, los solicitantes de asilo político o de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria acceden a esta figura mientras la Comar resuelve su situación. Por lo tanto, hasta que la Comar les otorga o no el estatuto de refugiado o la protección complementaria, tienen derecho a una regularización transitoria a través de la visa por razones humanitarias. Y además, con carácter general, cualquier interés público que haga necesaria que se interne en nuestro país. La visa por razones humanitarias otorga regularización durante un tiempo de 6 meses a 1 año. Luego hay que renovarla y volver a acreditar que uno está en esas condiciones, pero al menos da una regularización transitoria. La siguiente. Bueno, aquí ya estoy terminando. ¿Cuáles serían las buenas prácticas de esta materia en México? Bueno, en primer lugar, que tenemos una definición notablemente ampliada de las causas que dan lugar al refugio. Además, que durante el COVID, aunque hubo cierre de fronteras y confinamiento, sin embargo, el refugio fue considerado como una actividad esencial, lo que significa que la Comar prosiguió recibiendo solicitudes y resolviéndolas. Esto fue muy importante, en muchos países esto no pasó. Además, una buena práctica es que a los solicitantes de refugio se les emite el CUR y esto le permite acceder a múltiples derechos de forma práctica. Pero ¿cuáles serían los grandes problemas? Bueno, el primer gran problema es que la Comar está absolutamente atascada y sobrecargada. Es decir, habíamos visto en una diapositiva previa que las solicitudes de refugio han crecido exponencialmente, pero paradójicamente la Comar no ha crecido ni en su presupuesto ni en su personal. El año pasado sí se le inyectó más presupuesto, pero este año se le volvió a bajar el presupuesto. ¿Esto qué significa? Que están atascados de trabajo y hay unos atascos terribles, retrasos cada vez más prolongados para resolver los procedimientos. Los atascos son de 9 meses en adelante. Esto es una situación muy grave por la situación de vulnerabilidad extrema en que deja la persona. Y además, este atasco de la Comar lo que nos está provocando es que no haya suficiente calidad para que en las evaluaciones de los procedimientos y que las interpretaciones a veces dejen mucho que desear. Otro problema desde mi punto de vista es que el refugio se hace depender de la SEGOP, pero a la SEGOP, por sus funciones, está más dirigida a funciones de control y de seguridad. Entonces, desde mi punto de vista, sería mucho más bueno darle autonomía sustantiva y funcional, haciéndolo depender, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque si estamos ante la SEGOP, ahí hay un reflejo, yo les pongo ahí, de la política subyacente de control de los flujos. Y esto no es migración. Es decir, estamos hablando de refugio, una categoría autónoma. Otro problema, les comenté, era el plazo de 30 días para interponer la solicitud. La que sigue, por favor. Ya estoy terminando, sé que les he aburrido un poco, pero ya esta es la última. Y algunos de los retos, voy rápido. Pues bueno, hay que hacer más fuerte la identificación de las personas con necesidades de protección internacional. ¿Esto qué significa? La ley obliga a que a los funcionarios, no solamente funcionario en México, si descubre que una persona está en la situación está en una necesidad de protección internacional, debe comunicarlo a la Comar. Esto realmente no está pasando en la realidad.
con nuestro equipo de trabajo, con las doctoras Larisa y Ivonne, hemos hecho muchas entrevistas donde las personas nos dicen que lo que hacen muchos funcionarios públicos, concretamente del Instituto Nacional de Migración, es disuadir a las personas. Les dicen, no, no pidas refugios, hay muchos meses, van a tardar en resolverte muchos meses, te va a tocar estar aquí en la estación migratoria de por vida. Es decir, que lejos de cumplir con su misión, actúan como agentes de disuasión de las personas. Otra cosa necesaria es que no podemos privar de libertad a las personas con necesidades de protección internacional. Esto significa que la medida, la detención migratoria tiene que ser la excepción y no la regla para todo el mundo, más para estas personas, y probablemente de esto se hable más en la siguiente sesión. Y una cosa bien importante para no seguir abrumándoles, hay que fortalecer a las comunidades de acogida. ¿Por qué? Porque en la frontera sur hay mucho atasco, es decir, Tapachula tiene una carga abrumadora y eso hace que se explote la xenofobia en estos lugares. Lo que sería justo sería que estas comunidades fronterizas que tienen, digamos, más retos y que por lo tanto tienen que tener más presupuesto para poder ayudar a estas personas, tuvieran recursos, incluidos federales, y al final lo que hay aquí es que el ACNUR protege a las personas refugiadas dándoles un pequeño sueldo de inserción de unos 2.000 y pico pesos. Es decir, eso lo está haciendo el ACNUR. También el ACNUR está ayudando a la Comar y está pagando los sueldos de algunas personas, pero eso sería una competencia del Estado mexicano. Y bueno, hay más cosas, pero lo voy a dejar aquí voy a dejar ya bueno, por favor, para dejar de compartir y poder haber un poco de diálogo, porque siento que les he abrumado con tanto hablar y ojalá me hayan escuchado, que esa es otra, que si no me han escuchado, pues ha sido un monólogo. En fin, me encantaría, gracias por la paciencia de estar ahí escuchándome. Me gustaría, si tienen dudas, inquietudes, hay por ahí una pregunta, creo. ¿Cómo aplican los derechos humanos y leyes ¿cómo aplican los derechos humanos y leyes en diferentes gobiernos como México y Cuba y otros países con diferentes sistemas políticos? Bueno, la pregunta es la pregunta del millón. Te voy a responder lo que yo pueda. Por ejemplo, en Cuba hay un enorme problema. ¿Por qué? Porque habíamos visto al inicio de la presentación que el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, este es un derecho esencial y además es un derecho que muchos autores, muchos internacionalistas, comentan que es también una norma consuetudinaria y sin embargo Cuba no está dejando salir a sus propios nacionales. Por lo tanto, estamos hablando de un país con graves deficiencias democráticas y que en materia migratoria y de protección de derechos de los extranjeros está incumpliendo normas muy, muy sustanciales. Perdón, se me mueven las preguntas, voy a ir... a ver, pregunta. Entonces, ¿por qué se les detiene en las estaciones migratorias como si tratara de prisioneros y en muchos casos juntos hombres? Bueno, esta es otra pregunta del millón. Realmente, si vemos la Constitución, no cabría la detención. Si vemos el derecho internacional migratorio y más de los refugiados, la detención es una medida absolutamente excepcional para casos de seguridad. Aquí lo que se está utilizando es pervertir el sistema y la excepción se convierte en regla. ¿Por qué? Porque la política migratoria mexicana es, de forma muy resumida, aunque la doctora Ivonne va a incidir más en estos temas, pero así, haciendo un retrato robot. La política migratoria mexicana consiste en que si tienes la mala suerte de que has entrado irregularmente y la mayor parte de las personas que están en frontera sur no cumplen los requisitos de forma hay por ahí. No sé si alguien puede bajar el micrófono. Bien. Entonces, si tienes la mala suerte de que te intercepta migración, la ley dice que te personan, otro eufemismo de la ley está llena de eufemismos para esconder cosas que no están correctas. Te van a personar en estaciones migratorias y en la estación migratoria el destino más habitual es que seas devuelta a tu país de origen. Es decir, yo ahora ya no tengo las cifras actualizadas, pero antes del COVID el índice de devoluciones al país de origen de personas migrantes irregulares estaba por encima del 90%. Es decir, que si nos ponemos de nuevo en la Constitución, aunque aquí no puse el artículo 11, pero que proclama la libertad circulatoria sin apenas restricciones, permitiendo algunas restricciones legislativas fundadas, tenemos una libertad circulatoria que en la práctica está absolutamente violada. Yo es una de las cosas que ya he dicho en más ponencias, y para no repetirme mucho, es una práctica absolutamente inconstitucional y además porque una medida de detención tiene un carácter punitivo.
Y aquí estamos hablando de detenciones de carácter administrativo, no hay punición. En cualquier caso, estamos hablando de personas que han cometido ilícitos administrativos, no ilícitos penales, y que por lo tanto no caben medidas privativas de libertad. Este es el gran drama de la política migratoria mexicana y que también está afectando a las personas solicitantes de refugio. Tú hablas con las personas y te cuentan en estaciones migratorias y fueras, pero si es que yo ya tengo la constancia de la Comar, es decir, cuando inicias el procedimiento, ante la Comar, para la solicitud de la condición de refugiado, la Comar te emite una constancia y esa constancia te ayuda a acreditar tu regularidad, mientras la Comar te resuelve el procedimiento. Y ya sabemos que la Comar tiene un atraso bastante significativo. Esas personas que a lo mejor no tenían la constancia encima están en estaciones migratorias y muchas han terminado siendo devueltas a sus países de origen, lo que significa que el propio país mexicano está poniendo en riesgo la vida y la libertad de estas personas. De hecho, ha habido casos constatados por el ACNUR de personas devueltas que terminaron siendo matadas por las maras, ¿vale? Las preguntas en caso de personas con discapacidad que se encuentran en situación de migración, ¿aplica también el enfoque de interseccionalidad? Esta es una súper pregunta. Sí, bueno, para aquellos que no sean juristas, el enfoque de interseccionalidad lo que nos está diciendo es que las causas de discriminación no se pueden ver de forma individual, sino que son acumulativas y que están entremezcladas. Esa es la interseccionalidad, ¿vale? Dicho así de forma muy sencilla. Este es un concepto, además, que proviene de las mujeres afroamericanas, feministas. Ellas fueron las primeras que decían, ojo, si nos vemos nosotras, mujeres afroamericanas, no encajamos en los conceptos de género mayoritarios que son el de la mujer blanca y clase media. Bueno, para no irme de tema. Sí, la discapacidad aparece dentro de la ley estableciendo, y además está tanto de la ley de migración como la ley de refugio, protección complementaria, asilo político, estableciendo que tienen derecho a medidas especiales de protección. Esto es algo muy abstracto, pero eso significa que le tienen que hacer un enfoque diferenciado. Lo que dicen las múltiples organizaciones de la sociedad civil es que personas con discapacidad, desde luego, no pueden estar en estaciones migratorias y que hay que habilitar albergues especializados o situaciones dignos, alojamientos especializados para ello. Entonces, la ley sí lo provee, pero lo prevé de forma muy, muy abierta, lo que significa que al final queda dependiendo de la discrecionalidad de los poderes públicos. Y aquí en esta materia, otra cosa muy importante, es que hay muchas personas que están actuando dentro también de la Comar y del Instituto Nacional de Migración. Yo he conocido a muchas personas que están trabajando con el corazón, que están trabajando muy bien, pero hay un problema absoluto de faltas de presupuesto, es decir, estamos siempre ante falta de presupuesto. Entonces, mi respuesta sería que la ley no se cumple porque al final siempre estamos ante una situación de presupuestos ridículos y al final en el presupuesto lo que se ve es la auténtica voluntad política del país en estas materias. ¿Sí? A ver. Por ahí. ¿Qué derechos proporciona sujeto a la visa por razones humanitarias? ¿Cuál es su tiempo de vigencia? Vale, el tiempo de vigencia es de 6 meses a 1 año. Es decir, que estarías, digamos, como en una situación regular, en una situación migratoria regularizada durante ese tiempo, y durante ese tiempo además tienes derecho a muchas cosas, pero fundamentalmente tienes derecho a trabajar. La visa por razones humanitarias viene con el CURP y esto es algo muy importante para personas que están en una situación de fragilidad extrema, incluyendo la económica. Hay muchos casos de personas que están durmiendo en las calles. Entonces, que la visa por razones humanitarias te permite el derecho a trabajar es, desde mi punto de vista, el derecho más importante. Desventaja, que es un tiempo muy restringido, el máximo es 1 año, y lo que significa que cuando se cumple el año la persona tiene que volver a acreditar que está en los supuestos para acceder para poder seguir disfrutando de ella. A ver si veo por aquí, estoy viendo más preguntas por aquí. Hay otra que dice, ¿cómo acredita la Comar que existe un riesgo inminente para autorizar el asilo? ¿Aplican algún test o valoración psicológica a la persona o con el simple dicho del... Eso está muy buena. Bien, la clave es una súper buena pregunta. La clave en el procedimiento ante la Comar, la clave es la entrevista de elegibilidad. Se me oye, ¿verdad? Se oye. Es una entrevista que la ley establece que tiene que ser personal. Pero ¿qué ocurre? Que las oficinas de la Comar están en, hasta donde yo sé, Tapachula, Tenosique, Acayucan y Ciudad de México. Y están ahora abriendo como algunos puntos más
en Frontera Norte, pero no son todavía como tales oficinas de la Comar, son espacios que le habilita el ACNUR. Es decir, no hay todavía oficinas de la Comar, no hay muchas oficinas de la Comar. ¿Eso qué significa? Que la entrevista, aunque tiene que ser personal, la mayor parte de las veces se hace por teléfono. Y este es un gran problema. Entonces, ¿cómo acredita la Comar que hay un riesgo inminente para la vida, la libertad de la persona a través de una entrevista de elegibilidad que es por teléfono y que tiene una duración variable? Porque aquí volvemos, depende de quién te toque, hay muchas personas solicitantes que dicen, pero si es que apenas me avisaron con tiempo suficiente de la entrevista, ni me pude preparar y me tocó, resulta que la llamada y yo estaba en un sitio público. Eso no es el mejor. Si no te avisan con suficiente anticipación, significa que tú a su vez no puedes avisar a tu representante legal para que esté contigo acompañándote y asistiéndote en la entrevista, es decir, que quedas desprotegido. Número uno. Pero para responder a tu pregunta y no irme por las ramas, se acredita fundamentalmente a través de una entrevista de elegibilidad. No hay protocolos serios sobre el tipo de preguntas a hacer, sí hay protocolos para niños, por ejemplo, pero al final depende mucho de la suerte o la mala suerte que tengas ahí, del funcionario que te haya tocado, de la sensibilidad y la preparación del funcionario. Hay entrevistas que se están haciendo en media hora. En media hora no se puede acreditar una situación de este tipo y sobre todo porque dense cuenta que para muchas personas es revivir un trauma. Es decir, que psicológicamente es algo muy delicado que tengas que volver a contar lo que te pasó. Vamos a poner un ejemplo que no sea abstracto. Por ejemplo, hay casos de niñas de 14, 15 años que vienen de Honduras y que han sido violadas por las pandillas y que además han estado secuestradas 6 o 7 días. Imagínate para esta niña que por teléfono y de forma aséptica, sin saber nada y con el miedo que tiene en el país, tenga que contar lo que ha pasado. Es decir, lo ideal sería que la entrevista fuera personal, de nuevo, más oficinas de la Comar, más presupuesto y que además hubiera, procedimientos de revisión más fuertes. Hay procedimientos de revisión porque se puede interponer el juicio de revisión ante la Comar o bien un procedimiento judicial ante autoridades judiciales federales. Pero volvemos a lo mismo, este tipo de procedimientos no tienen acceso todas las personas a ello. Entonces, más o menos respondí yo, creo. ¿Dónde puedes ver los derechos de los refugiados? Me pregunta, hay aquí una pregunta. Bueno, todos los derechos están, primero los vas a ver en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, pero ahí, como es del año 1951, la redacción te va a parecer un poquito, digamos, extraña, porque en vez de hablar de que todos tienen derecho, utilizan el estándar comparativo de como mínimo el mismo trato que los nacionales o como mínimo el mismo trato que los extranjeros. Ahí vas a ver derechos, pero donde los vas a ver de forma más clara es en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político y en su reglamento, en las dos normas que yo les puse ahí. De hecho, la Ley sobre Refugio se cumplen ahora los 10 años, por eso estamos aquí. Ahora hay otra pregunta del millón. ¿Qué manejo le dio México al tema de Evo Morales? ¡Wow! Bueno, es un temazo, vale. México trató el tema de Evo Morales como un asunto de asilo diplomático, pero realmente no fue un asilo diplomático. ¿Por qué? Porque Evo Morales no se refugió en la Embajada de México o en alguna otra misión diplomática de México. México fue a buscarlo con un avión. Entonces, este es un tema súper interesante. La respuesta se exigiría mucho rollo, pero así de forma, digamos, muy centrada, muy aterrizada. Si somos estrictos jurídicamente, allí hubo un asunto, hubo una modalidad de asilo territorial o una especie de megamix entre asilo territorial con diplomático, ¿vale? Pero México lo calificó así, contundentemente como asilo diplomático, incluso hablaba de la Convención de Caracas, pero tenía elementos del asilo territorial. Punto número 1. Punto número 2, nos sirve como buen ejemplo porque al final lo que estamos viendo aquí, que en estas materias de asilo político hay una absoluta dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también del Poder Ejecutivo. Es decir, en esta materia, y aquí voy a ser un poco políticamente incorrecta, espero que esto no quede muy grabado, pero realmente Evo Morales fue protegido por México por muchos motivos. México dijo que había una larga tradición del asilo y que había razones humanitarias para protegerlo, pero también sabemos que Evo Morales era amigo del presidente. Es decir, que esto está mal que yo lo diga, pero es así. Es decir, aquí por eso este es un tipo de asilo que es muy mal visto fuera de América Latina. Entonces hay digamos, un componente, digamos, de mucha subjetividad
que no existe tanto en el refugio. Hay un componente de concesión graciosa del Estado que se ve aquí clarísimamente. ¿Qué ocurre? Que cuando llega Evo Morales a México, lo recibe el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo recibe incluso en el avión, pero claro, empieza la turbulencia política. Y mucha gente cuestionando que cómo vas a proteger a alguien cuya calidad democrática ha quedado profundamente en cuestión. De acuerdo que había habido un golpe de Estado en el país, pero el golpe de Estado quizás tenía motivos para darse, no estoy yo justificándolo, pero la propia Suprema Corte del país había determinado que ya no cabía esa reelección. Es decir, había circunstancias, digamos, democráticas muy obtusas, pero bueno, en cualquier caso, el asilo diplomático no está calificando esas condiciones. Lo que nos dice la Convención de Caracas es que la calificación de los compete al Estado territorial, al Estado que lo recibió, en este caso a México. Claro, como hubo una tormenta política y cayeron muchas críticas, finalmente Evo Morales pasó a ser acogido por otro país, no recuerdo bien, creo que fue Argentina. Pero quiero decir que de nuevo se ven aquí lo que yo les decía, esta es una figura problemática porque en el fondo hay unas cuestiones digamos que pueden enturbiar las relaciones entre los países y además hay una cuestión que afecta a la escasa calidad democrática de un Estado de Derecho, ¿vale? O por decirlo igual, ya que fui políticamente incorrecta hasta el final. Es tanto como decir, si tú tienes que salir de tu propio país y te tienes que albergar en una misión diplomática porque tu propio país te va a matar allí mismo, es que tu propio país, perdón que lo diga así, ya casi es una república bananera. Entonces, perdón que lo diga así, pero un poco para que nos entendamos, ¿vale? Es decir, por esto es una figura, digamos, problemática. Entonces, en respuesta a tu problema, México calificó que había habido un asilo diplomático. Había algunos elementos extraños porque Evo Morales no llegó a estar alojado dentro de una misión diplomática de México. México sí tuvo que hacer, digamos, negociaciones diplomáticas con Perú para que Perú dejara entrar el avión. Pero digamos que fue una especie de asilo diplomático sui generis porque no cumple con el requisito básico del asilo diplomático, que es que tenga lugar estrictamente dentro de una misión diplomática del Estado acreditado. ¿Vale? Bueno, por ahí la pregunta es complicada de todas formas, ¿vale? A ver qué más hay por ahí. Miren, aquí hay una muy buena que nos pregunta, pero bueno, hay una compañera, Irma, que nos comenta que ella realizó sus prácticas en la Comar y cuando estuvo apoyando para hacer las entrevistas, de entrada, los funcionarios le dijeron que todas las solicitudes de refugio se niegan. El único motivo válido será peligro de muerte, pero siempre y cuando se acredite y compruebe. Claro, volvemos a lo mismo. Yo no estaba ahí dentro de la Comar, vamos a creer a nuestra compañera, pero lo que pasa es que aquí, al final, el refugio se está utilizando como una política de control de flujos migratorios y está ahí clarísimamente. Y eso es el gran drama del asilo y del refugio, no solamente en México, sino todo el mundo. Si, por ejemplo, nos ponemos a ver lo que pasa en Europa a partir del año 2015, que hubo una crisis tremenda del asilo como consecuencia de las personas que salían huyendo del conflicto de Siria, pero además llegaron las personas que salían huyendo de los talibanes de Afganistán, bueno, en fin. Hubo unas cifras tremendas y en Europa hay un sistema común de asilo. ¿Eso qué significa? Que la competencia ya es nacional, ya no es soberanía nacional, compete a las instituciones comunitarias, es decir, a las instituciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión. Vale. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que el asilo en Europa es un ejemplo de cómo está evolucionando restrictivamente esta materia. Creo que he ido un poco de tema, pero lo que intento decirles tenía que ver con la pregunta de Irma. El asilo al final y el refugio vivirse como una protección internacional de personas que están absolutamente desasistidas por su propio Estado y que no pueden volver a su propio Estado, está convirtiéndose como una técnica de control de flujos. Y ese es el gran drama. La pregunta de Irma sirve muy bien para que veamos todo lo que políticamente hay por detrás, más bien la falta de voluntad política de respetar la libertad circulatoria que existe en México. Bueno, yo creo que lo voy a dejar ahí porque hay muchas preguntas pendientes. Yo creo que me voy a comprometer a responderlas por escrito para no seguir, porque me dijeron que máximo 1h30 y ya me pasé. De hecho, me dijeron que 1 hora. Les pido disculpas si esto ha sido excesivamente largo. Espero que les haya servido. Yo sé que ha sido mucha información, pero no hay forma de resumir
de hacerlo más condensado esta materia porque es un poco compleja, pero me gustaría un poco que haya servido para que tomen conciencia de que en este país existen muchísimas personas con situaciones muy delicadas, no solamente por su economía, sino por situaciones muy delicadas que amenazan su vida y su libertad y su seguridad, y que esto exige un esfuerzo de solidaridad, tanto de México como de toda la comunidad internacional. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. No sé, Elena, si por ahí estás. O... Sí, Elisa, muchas gracias. No sé si se escucha. Muchas gracias, doctora. Al contrario, ha sido un privilegio escucharla y a pesar de estas fallas técnicas del Internet, todos hemos aprendido muchísimo. Gracias por el espacio de responder las inquietudes en el chat. Y para cerrar estas actividades, le pediría por favor al maestro Ángel Milton, visitador general especializado en la atención de migrantes, si nos puede dar unos comentarios finales para ir cerrando esta actividad. Adelante, por favor, maestro. Muy buenos días a todos, doctora Elisa García, muchas gracias por su ponencia, muy claro todo. La verdad, a la doctora Ivonne Álvarez, también que me han dado gusto las dos de visitarnos aquí en las oficinas en Tapachula de la Comisión. A nombre de mi presidente, José Cepeda Bermúdez, la verdad, estamos muy agradecidos. Quiero mencionar lo siguiente, de acuerdo a las preguntas que hubo mucha participación de mis compañeros. La última pregunta decía cómo acreditarlo. Yo recuerdo que en los testimonios de los compañeros que hemos visto aquí me dicen que se escucha, que casi no se escucha mi micrófono. Vamos a ver si ponemos, a ver si ahí me escucho más. Me comentaban algunas personas migrantes que ellos a veces traían un ejemplar del periódico cuando mataron, por ejemplo, a su tío, a su sobrino, por cuestiones de pandillerismo. Entonces ellos presentan a veces ese ejemplar del periódico como una prueba o incluso presentaban las copias certificadas de la denuncia ante un fiscal del Ministerio Público, ya sea en Guatemala, en El Salvador, y lo presentan ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado como una prueba acreditando de que es cierto que él viene huyendo por amenazas de muerte, que teme por su vida, por seguridad, lo vienen persiguiendo. Incluso en la entrevista que mencionaba hace rato hay un formato de unas preguntas que hacen ellos en el llenado de las personas que llegan a la Comisión Mexicana de Refugiados, y sobre esas mismas preguntas en la entrevista le hacen la entrevista con la finalidad de verificar que sea creíble el dicho de la persona migrante. Lo que hay una cuestión aquí, que ya una vez que le dan la constancia de aceptación de la Comisión de Refugiados que trae fotografía, que tarda 90 días, es decir, 3 meses, para que la Comisión Mexicana de Refugiados se pronuncie, emita una resolución ya sea positiva o negativa. En esta positiva o negativa, algunos lo que hacen ante realización migratoria, sacan la forma migratoria por razones humanitarias. Por lo regular, la dan por un año. Después del año, si Comar se las niega, ellos ante regulación migratoria, antes de que venza la forma migratoria por razones humanitarias, solicitan la forma regulatoria por residente permanente, y con eso ya tienen una alternativa de solución, ¿no? Entonces, es una cuestión que se ha visto acá en Tapachula. Sí, me dicen que no se escucha, pido una disculpa, porque me dicen que no, mis compañeros se acercan y me dicen que no escuchan. Pues entonces yo creo que ahí concluyo mejor. Le agradecemos mucho a nombre de mi presidente, la verdad. Le dejamos un reconocimiento y esperamos verla pronto aquí en la ciudad de Tapachula, a las dos doctoras, tanto Elisa García y Ivonne Álvarez. Bonito fin de inicio de semana y bendiciones a todos. Muchas gracias, maestro Milton, por este mensaje, y le pediría por favor a mi compañero Iván si es tan amable de compartir el reconocimiento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos brinda a la doctora María Elisa García López por impartir el primer módulo del Seminario de Reflexión, Migración, Asilo y Refugio, el cual denominó ella Asilo, Refugio y Protección Complementaria, Retos Pendientes y Crisis Recurrentes. Muchísimas gracias, doctora, por esta brillante exposición, por su disposición siempre para colaborar con la Comisión Estatal, así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es un gran aliado de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Invitaríamos a todas las personas a quienes les sea posible, por favor, prender su cámara para que podamos tomarnos una foto o una encomía de la doctora.
Entonces, por favor, si son tan amables, a quienes les sea posible, muchas gracias. Mientras toman la foto, al contrario, gracias a ustedes y a todos los que han tenido la paciencia de escucharme después de esta larga disertación, y les invito a la siguiente ponencia, que la va a impartir la doctora Ivonne Álvarez, donde va a profundizar en un tema importantísimo, el control migratorio desde la perspectiva de derechos humanos. No se la pierdan, por favor, van a aprender mucho. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues aquí también nos acompaña la doctora Ivonne Álvarez, quien fue también una pieza esencial para que pudiéramos lograr diseñar e implementar este seminario. Muchas gracias, doctora. Así como a todas las ponentes y el equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Muchas gracias. Por favor, es la misma liga de acceso. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buen día.